pero quisiera compartir en esta noche con ustedes un tema que creo que nos va a hacer bien a todos. Vamos a aventurarnos a descubrir la historia que rodea un texto maravilloso de la palabra, un texto que se ha convertido en un dogma de fe, nunca mejor dicho, un texto que fue tan impactante que el profeta que lo dijo en su momento, yo creo, esto es una opinión personal, no creo que jamás pensaría que las 7 palabras que salieron de su boca, y ahora vamos a hablar de ellas, impactarían tanto al mundo, que se quedarían en el tiempo y a través de los árboles del tiempo viajarían y se convertiría en algo que jamás pasaría, ya que quedaron reflejadas en las Sagradas Escrituras, porque quizás sabiendo o no, pero yo creo que en ese momento él sabía que era Dios quien lo hablaba, pero quizás ignoraba que se quedarían reflejadas sus palabras en las Sagradas Escrituras, y la Biblia dice: cielo y tierra pasará, mas mis palabras permanecerán. Unas palabras que tienen su inicio en el Antiguo Testamento y que luego repetirían en el Nuevo Testamento, como veremos. Vamos a hablar hoy acerca de el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, hermanos, es un libro relativamente pequeño, de ahí que a Habacuc se le conozca como uno de los profetas menores, y ahora veremos el por qué. No tiene nada que ver porque él sea menos importante que otros profetas, sino más bien por la envergadura de su ministerio, en donde fue enfocado, por su mensaje directo. Su profecía lo resumen en 3 capítulos. En 3 capítulos se resume el libro de Habacuc. Y aunque es un libro pequeño, podríamos estar hablando de este libro mucho tiempo, pero yo voy a hacer hoy como un pequeño resumen y vamos a viajar por el libro, y creo que Dios hoy nos va a bendecir a todos. Dicho esto, vámonos al libro de Habacuc. Vamos al capítulo 2 y el verso 4. Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y las 7 palabras de las cuales vamos a hablar, que forman un mensaje maravilloso, es esto: dijo Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Yo ruego a Dios que todo lo que tenga atesorado en la eternidad de su amor tome lugar esta noche, y que su palabra corra y sea glorificada, y produzca la obra para la cual es enviada en esta noche. Padre, renueva nuestras fuerzas, levanta al caído, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, pueda venir como martillo que golpea para moldarnos. Que sea ese aceite que suavice nuestras heridas, Señor. Sea como sea, te rogamos que tú hables, que anules mi persona, que pases un carbón encendido de tu altar, porque soy hombre de labios inmundos. Pero oh, si tú tocaras mis labios, saldrían de mí tu palabra que tiene poder para restaurar, levantar, edificar, destruir. Tu palabra que no vuelve vacía, Señor. Glorifícate en esta noche y levanta el nombre de tu Hijo en alto, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Verán, hermanos, el libro de Habacuc a mí me encanta. ¿Cómo es posible que
en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que nos está tocando vivir algo histórico, hemos sufrido o estamos sufriendo una pandemia, no sabemos qué nos depara los próximos meses. ¿Cómo es posible que en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, cuál es el secreto para que nosotros nos mantengamos como cristianos en una época donde no hay cultos, en una época donde nos han cerrado las iglesias, donde hoy me decía mi mujer lo extraño de la situación, bares abiertos, perdónenme ustedes, hermanos, lugares de fiestas abiertos, todo está abierto, pero las iglesias están cerradas y ha habido un distanciamiento a nivel de iglesias y los pocos que hacen cultos los hacen en las calles y quien los hacen en los locales son con los dedos contados, con mucha prevención, que eso es lo que hay que tener. ¿Y cómo? Donde no hay un pastor que nos esté pastoreando, donde no hay cultos presenciales, donde nuestra vida ha cambiado, hermanos. La vida tal y como la conocíamos ha cambiado. ¿Cómo es posible que en medio de esto que estamos viviendo podamos hacer vida a las palabras de Habacuc? ¿Cómo es posible que la situación esta que estamos viviendo no podamos decirlo? Decirlo es fácil, vivirlo, decir más el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué le movió a Habacuc, hermanos? ¿Qué le movió para expresar esas palabras? Y es más, ya me adelanto, ¿en qué se basó Habacuc para vivir esas palabras? Porque luego, como vamos a ver en el mensaje, no solamente lo dijo porque realmente lo vivía. Y sin él saberlo plantó un fundamento de fe. Luego veremos que en Romanos se repite estas palabras. Romanos capítulo 1, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tomando el apóstol Pablo de referencia lo que había dicho un profeta antiguamente. Luego en Gálatas lo volvió a repetir. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Luego el misterioso escritor de los Hebreos volvería a repetirlo, mas el justo por la fe vivirá. Si mi alma retrocede, no agrada a mi alma. Un texto, unas palabras que se repitieron, que saltaron del Antiguo al Nuevo Testamento, que no pasaron de moda. Y Habacuc vivió en su carne. ¿Cuál es el secreto para que nosotros mantengamos nuestra fe viva? Quizás aquí es donde muchos pueden pensar, bueno, Eugenio, es que a Habacuc no le tocó vivir lo que nos está tocando a vivir nosotros en esta época. Y si cogiéramos a Habacuc y le trajéramos aquí, yo creo que Habacuc no viviría en un nivel espiritual tan alto como para vivir esas palabras. Y es verdad, no podemos tomar a Habacuc y traerlo aquí porque sería tomar a alguien del pasado y traerlo al futuro. Y eso no se puede hacer, pero nosotros se nos ha dado la oportunidad de mirar al pasado. Y entonces sí podemos hacer una comparación. Lo que le tocó a vivir a Habacuc en el momento en que él expresó eso y vivió de esa manera, nosotros podemos hacer una comparación hoy. La situación en la que vivimos nosotros y la situación que le tocó vivir al profeta Habacuc. Y haciendo una comparación vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. Y antes de hacer la comparación, y ya entramos, hermanos, Habacuc se le conoce como profetas menores, y lo he dicho antes, porque su ministerio profético fue enfocado al reino del sur, dirigido concretamente su mensaje al reino de Judá, a la tribu de Judá, al reino de Judá. Y su ministerio profético pues se resume en 3 capítulos, a diferencia que otros, por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel, que se les conoce como
profetas mayores, la envergadura de su ministerio fue muy grande, abarcó mucho tiempo. Isaías, ¿cómo empieza? En días de Uzías, Jotán, Acán y Ezequías. 4 reinos, 4 reyes diferentes, y él siendo el profeta del momento. La envergadura de su ministerio profético fue grande. Su ministerio profético se resume en 66 capítulos. De ahí que sean unos mayores y otros menores. Pero no porque sean uno más grande que otro. Pero antes de ser profeta, Habacuc era un corista. Pertenecía a lo que hoy llamaríamos al coro. Él era parte de la adoración. Siempre había una parte de adoración. Desde que salieron de Egipto y levantaron el tabernáculo, siempre había personas que estaban apartadas para la adoración. Salmo 42, cuando habla de los hijos de Coré, eran los apartados de la adoración. Y eso es lo que era Habacuc. Era un adorador. Por eso es que Dios le tomó. Porque Dios no anda buscando talentos para presumir. Dios no anda buscando contactos para que le salgan bien las cosas. Dios es el dueño de todo, pero hay algo que busca y Él disfruta en ello, y dice la Biblia que Él busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y lo que le enamoró de Habacuc es que fue un adorador, y como era un adorador, valía para profeta. Lo voy a volver a repetir. Como era un adorador, le servía a Dios como un profeta. Pero hay quien se ha dedicado tanto a servir que se olvidó de adorar. Pero Habacuc adoró y luego sirvió como profeta. ¿Sabes en qué época le tocó vivir a Habacuc? Habacuc fue contemporáneo a lo que en los libros de historia se llamó la batalla de Carquemis. Cuando nosotros cogemos un libro de historia y vemos la batalla de Carquemis, en las batallas, en los libros de historia, esa batalla es conocida como la batalla de Carquemis porque se enfrentaron 3 potencias del mundo antiguo. Babilonia decidió entrar en guerra contra Egipto y contra Siria. Y todo lo que está reflejado en los libros de historia no contradice a las Sagradas Escrituras, sino todo lo contrario. Por ejemplo, esta batalla nosotros la vemos reflejada en Segunda de Crónicas. Vemos detalles de lo que pasó antes de los libros de historia, ya estaban las Sagradas Escrituras. Babilonia decidió entrar en guerra contra Egipto, contra Siria. La batalla de Carquemis, que dio como resultado el final del imperio siria. El imperio sirio acabó y empezó a predominar el imperio caldeo, hermanos, que fue un imperio dominante. En esa época le tocó vivir a el profeta Habacuc. Entonces, número 1, y ya hacemos comparativas, a Habacuc le tocó vivir una época donde estaba viendo la Guerra Fría, más que Guerra Fría, una guerra de espadas a la distancia. Cuando se libraban guerras como esas, los territorios lo sabían. Y ellos temían, quien venza va a venir y puede dominarnos. Entonces, Habacuc vivió a la distancia una guerra. Nosotros nos está tocando vivir a la distancia desde nuestros sillones, lo vemos en la televisión, como hay una guerra fría. Se llama Guerra Fría porque no hay bombas por medio, pero una guerra fría ya desde el inicio de la pandemia, donde estamos viendo por qué razón Donald Trump acusó a China de la negligencia y de que este COVID-19 salió de uno de sus laboratorios, donde estaban haciendo unos experimentos donde querían controlar el SARS-1 y querían hacer unas mezclas para ver qué efectos secundarios tenían, y hubo ahí un error y se escapó, y empezaron una guerra fría.
Estados Unidos acusaba a China, China acusa a Estados Unidos, el mundo se centra en Europa, se está olvidando de Oriente Medio, donde hay una guerra, ya no solamente por el petróleo, por el control del petróleo, sino también por la dominación del oro, de ahí que el oro haya subido en esta pandemia, porque está habiendo operaciones multimillonarias de oro para que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre, porque en las guerras es lo que sucede. El rico se enriquece más y el pobre se empobrece aún más. Es la manera que tiene el mundo para controlar al mundo por medio de la economía. Y eso está pasando en el estrecho de Hormuz y está pasando en Medio Oriente y se están olvidando de todo eso que está pasando, que es importante. Los ojos del mundo se centran en Europa por toda esta pandemia y realmente lo que estamos viviendo es una guerra fría. En eso nos está ganando Habacuc. Porque Habacuc lo que veía a la distancia era que cualquiera de los imperios que venciera iba a venir a matarlos, literalmente. Y en eso nos gana. Pero más aún, le tocó vivir no solamente eso, esa incertidumbre de qué pasará, sino que también le tocó vivir bajo un gobierno corrupto. Como ustedes saben, a Habacuc le tocó vivir en la época donde quien gobernaba Judá era el rey Joacim, que la Biblia dice que se dedicó a hacer lo malo delante de Jehová en extremo. O sea, el rey Joacim no es que era alguien muy tranquilo, no, es que dice la Biblia que se dedicó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová en extremo y los agobiaba con impuestos. Y como la cabeza de gobierno era corrupta, todo su gabinete de gobierno eran todos corruptos. Todos sus gobernantes eran corruptos. Los jueces eran todos corruptos. Y lo que le tocó vivir a Habacuc fue vivir bajo un gobierno corrupto, pero incluido todo su gabinete de gobierno. Por eso es que él diría: ¿hasta cuándo me vas a hacer ver violencia? ¿Hasta cuándo me vas a hacer ver molestia delante de mí? Día y noche veo iniquidad. Y todas esas injusticias era por la cabeza de gobierno bajando para abajo. Es verdad que a nosotros nos está tocando vivir bajo un... Mira, da igual quién gobierne porque lo están haciendo todos mal. Y ahora, con el tema de los colegios, hay una incertidumbre y un temor. Es porque no están sabiendo gobernar, pero a nivel de gobierno, Habacuc nos gana. Y me dirás, ya, pero ¿y la crisis? Hagamos una comparación de crisis. Porque a nosotros nos está tocando vivir bajo una crisis. Ya no es lo mismo, hermanos. El trabajo no es lo mismo, las ventas no es lo mismo. Y al principio de la pandemia fue todo un desastre. Y ya no es lo mismo, la economía ha cambiado, hermanos. Pero si yo hiciera una encuesta, ¿quién tiene un poquito de leche? ¿Y quién ha comido un trozo de pan hoy? Si yo hiciera una encuesta, ¿quién ha comido y quién ha cenado? Seguramente todos hemos comido, hemos cenado, quizás unos de una manera, otros de otra, pero hemos comido y cenado. Pero la crisis que le tocó vivir a Habacuc la dejó reflejada en el libro. Mira lo que dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vacas en los corrales. Todo eso, hermanos, es el equivalente a que le tocó vivir una crisis donde, traduciéndolo, ¿vale? No había vino, no había aceite, no había trigo, no había pan, no había leche, no había carne. Díganme ustedes si en crisis Habacuc no nos gana. La situación en comparación fue más dolorosa la que le tocó vivir a Habacuc que nosotros. Pero para colmo de males, le tocó vivir a Habacuc todo eso más que
el pueblo había entrado en una decadencia espiritual. Y eso, para ser el profeta del momento, es muy frustrante. Escuchen, aunque Habacuc no tenía culpa del estado espiritual de los demás. Porque hay quien dice, cuando cambien de pastor, cambiaré. Estarás toda la vida esperando y jamás cambiarás. Es que si viviera en otro barrio cambiaría. Aunque te mudaras de país, seguirías siendo el que eres. Escúchenme. Todavía no... Mira, yo doy un premio al diablo que te obligue a hacer algo que no quieres hacer. Es cierto que el diablo es malo, es tentador, tienta, está para robar, para matar, para destruir, pero todavía el diablo no tiene poder para jugar con tu voluntad y obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Porque escuchen, si el Dios Todopoderoso, gracias a que es un Dios moral, no juega ni tuerce tu voluntad, sin tu consentimiento, ¿quién es el diablo para hacerlo? Somos lo que queremos ser. Hay quien anda echándole las culpas a los demás. Pero basta ya de echar culpas a los demás. Es que es por el fulano, es que es por el otro, es que mira el otro, y es que es por... No, hermanos, escúchame. Mire, se cuenta una de las historias del holocausto nazi, donde a un judío polaco, millonario, le sacaron de su mansión, le quitaron todo su dinero, le dejaron en la ruina, su reputación se la tiraron al suelo y para colmo le metieron en uno de los campos de concentración. Él siempre salía, cuando salían, él siempre sonreía y decía a todos los soldados alemanes buenos días con una sonrisa muy alegre y paseaba en el campo de concentración como quien pasea en un parque. Y un día uno de los soldados alemanes, furioso, le dijo: ¿por qué razón te comportas así, judío? Te hemos quitado todo. Y más humillación no puedes tener. ¿Y sales? ¿Y paseas como quien pasea por un campo agradable? ¿Sabes dónde estás? ¿Cómo es posible que aún mantengas tu sonrisa? Y le dijo: pues ya que me lo pregunta, le voy a responder. Ustedes podrán quitarme todo. Han quitado mi reputación, me han quitado mi dinero, mi economía, me están robando la salud, pero hay algo que no podéis quitarme. ¿Cómo reacciona a todo lo que me hacéis? Eso no está a vuestro control, eso lo controlo yo. Usted no puede evitar lo que la gente le haga. Eso es inevitable. Lo que la gente te quiere hacer, lo va a hacer. Lo que sí puede controlar es cómo eso te afecta. Por eso, aunque Habacuc no tenía culpa del estado espiritual de la gente, pero siendo el profeta del momento tuvo que ser muy frustrante. Es como que te envían a pastorear una iglesia y en tu época de pastor la iglesia casi se va al mundo. Pues un estilo, para que ustedes me entiendan. Y todo eso le tocó vivir a Habacuc. Claro, viviendo en una situación tan terrible, es normal que a Habacuc le entraran las dudas. Por eso él decía: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no me vas a oír? ¿Hasta cuándo daré voces y no me salvarás y me harás ver violencia? Y a Habacuc le entró la duda. Y ahora es donde voy a tomar esto con pinzas. Escuchen, dijo Martín Lutero: hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos de las iglesias. Lo voy a volver a repetir. Hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos de las iglesias. Lo voy a decir despacio para que me entiendan. La duda, cuando es una duda honesta, la duda pregunta a Dios a causa de su herida y espera recibir respuesta para ser sanado. La rebelión es diferente. La rebelión pregunta a Dios y se marcha antes de recibir la respuesta porque ni le interesa la contestación. Entonces, hay una gran diferencia entre la duda honesta
y la rebelión. Porque la rebelión y la incredulidad van juntas de la mano. Y la rebelión y la incredulidad preguntan a Dios, pero no le preguntan para que Dios les responda y les sane. Le preguntan para ofenderle. Y antes de que Dios les responda, se marchan. ¿Le ha tocado vivir en esta época un momento de dudas a pesar de las circunstancias? ¿Y ha tenido dudas? No estoy hablando de rebelión, estoy hablando de duda. Es decir, Señor, yo no entiendo por qué estamos pasando esto, por qué me sucede esto. Una duda honesta. Preguntar a Dios nunca fue pecado, lo que fue pecado es la manera en que se le pregunta y la intención que hay detrás. ¿Ha dudado en este tiempo? Bienvenido a la lista de algunos de los héroes de la fe. ¿Saben ustedes que Elías también dudó? Y dudó de tal manera que incluso pensó que sería mejor morirse. ¿Han dudado? Se parecen a los discípulos también. La Biblia dice que le adoraron después de que Jesús resucitó y después de adorarle, búsquenlo, dice, y dudaban. ¿Han dudado alguna vez? Bienvenido a la lista del mayor profeta nacido de mujer. Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Pues él, en un momento, otro día podemos predicar ese texto, es precioso, él envió a sus discípulos a decirle, pregúntale si es él o es que espero todavía otro. Eran dudas honestas que tenían el alma quebrada a causa de la situación, pero esperaron a recibir la respuesta de Dios. Si tienes una duda y te ha generado una herida, pregúntale a Dios, pero para que Él te responda y que seas sanado. Y es normal que en este tiempo tengamos luchas, que no hay iglesias, que no hay pastores, que ya no vemos a gente en los púlpitos. Es normal que venga la duda. Lo que no es normal es que haya una rebelión. Al principio, los cultos en sellos, hermanos, ¿qué eran? Eran increíbles. Cientos de personas en los sellos. Y a nada que han podido dar un poco de libertad, la gente se ha olvidado. ¿Qué nos está pasando? ¿Saben ustedes que a la iglesia, de la cual nosotros bebemos como fuente doctrinal, que es la iglesia, nosotros somos pentecostales? Creemos en la manifestación del Espíritu Santo en los dones. Pues eso lo bebemos desde principios del 1900. Y en la calle Azusa empezó un avivamiento que fue increíble, donde un hombre se metía la cabeza en una caja y él empezaba a adorar a Dios ahí por horas, y cuando sacaba la cabeza de la caja y levantaban las manos, cuenta la historia del avivamiento en la calle Azusa, increíbles milagros. De ahí bebemos fuente como pentecostales. ¿Sabes que a esos también les tocó vivir una pandemia peor que la que estamos viviendo? ¿Que fue cuál? La gripe española. Y a ellos también le tocó vivir una pandemia y no tenían sello, no tenían internet, pero tenían un lugar donde arrodillarse y adorar a Dios, y la iglesia se mantuvo, porque hoy día lo único que necesitas para mantenerte es vivir enamorado de Dios, es apasionarte por Él. Podrán faltar las iglesias, podrán faltar lo que quiera, pero si te falta Dios y te has enamorado de Él, lo tendrás todo. Cuando alguien vive apasionado por Dios, no hay pandemia que le frene. Y Habacuc, en esa duda, él pregunta a Dios. Escuchen, y es que el que pregunta a Dios, es muy posible que reciba respuestas. Realmente siempre Dios nos responde, lo que a veces nos responde que no. Yo, por ejemplo, a mí me han preguntado el porqué de toda esta pandemia, que si es Dios quien lo ha enviado, que explícanos un poco, Eugenio. Yo le he dicho, miren, lo que yo sé es que Dios no ha enviado esta pandemia. Esto no es obra de Dios. Porque
yo no veo la firma de mi papá en todo esto. Hace algunos años, estaban leyendo en una biblioteca un libro antiguo y entre medio de un libro una pintura de 50 por 50 centímetros, pequeña. Y cuando la miró resulta que era un crítico de la pintura y no la quiso tocar porque dijo, es de Leonardo. Y cuando vinieron los expertos se la llevaron. Habían encontrado una obra perdida de Leonardo da Vinci, aunque no estaba su firma, pero en su obra lo reflejaba. Salvator Mundi se llama la pintura, el cuadro más caro del mundo. Ha superado la Gioconda. Con solo ver la pintura sabían de quién era. Yo veo, hermanos, lo que está pasando en el mundo y no tiene la firma de mi papá. Quizás a lo mejor yo esté equivocado. ¿Y por qué lo permite Dios? Ahí la cuestión. Eso es un misterio. Por lo menos a mí Dios no me ha venido a explicármelo. Y si Dios no me lo ha explicado es por dos motivos. Uno, porque si me lo explica no lo entiendo. Porque yo no puedo entender la mente de Dios. Dos, porque si me lo explica quizás no lo acepte. Y como Dios siempre ha mostrado el resultado, pero ha guardado silencio de procesos. Y Dios le dijo a José, ¿sabes qué? Te voy a mostrar el resultado, serás gobernador de tus hermanos, pero guardó silencio del proceso, porque si le llegan a decir a José, tus hermanos te van a odiar, te van a querer matar, vas a estar 20 años sin saber si tu papá está vivo o muerto, a lo mejor dice, no quiero. Y Habacuc en esa duda dice, Señor, sálvame, sálvanos. Y entonces le dice Dios, tranquilo que te voy a salvar. Y me imagino yo a Habacuc diciendo, ¿de qué manera me va a salvar Dios? Y Dios le dice, en el versículo 5 dice, bueno, voy a leer, sí, el verso 5, dice, mirad entre las naciones y ved, asombraos. Imagínate que le dices a Dios, ayúdame, y dice Dios, asómbrate. Porque la obra que voy a hacer en tus días, cuando la cuenten no se la van ni a creer. Imagínate que estás viviendo en un momento de dudas, necesitas que Dios te hable, que te libere de un problema y te responde Dios y te dice, te voy a solucionar la vida. Sí, Señor, sí. ¿Y qué vas a hacer? Mira, lo que voy a hacer cuando lo cuenten no se lo van ni a creer. Dirías, ¿qué milagro tan grande va a hacer Dios? Y Señor, ¿y cómo me vas a salvar? Y miren lo que dice, he aquí yo levanto a los caldeos. Pueblo grande y numeroso que camina sobre la anchura de la tierra. Te voy a dar detalles de cómo son. Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos de la noche. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas y se apresuran a devorar su presa. Vamos a ver. Le dice un hombre con problemas, sálvame, y Dios dice, lo que yo voy a hacer no te lo vas ni a creer cómo te voy a salvar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Permitió Dios que las cosas se empeoraran. Se los llevaron cautivos. Ahí es donde se los llevan cautivos a Babilonia 70 años. Esto da para un estudio. Porque el permitir Dios, cuando dice, aquí levanta a los caldeos, es una... La interpretación, la hermenéutica, es que no hay tiempo suficiente. Tiene que ver con que Él permite que eso suceda. Ahora, todo lo que Dios permite, la Biblia dice que Él no obra sin razón. Eso que permita Dios que las cosas se empeoren es una de las obras más justas que yo he visto en la Biblia. El por qué se los llevaron Babilonia 70 años y por qué a Babilonia da para un estudio que el final del estudio mostramos que Dios es justo de haber permitido todo esto. Pero eso da para un estudio. Pero ya os adelanto que es una obra de justicia de Dios. Permitiéndolo Dios, las cosas se han empeorado, pero es que escuchan,
A veces la única manera que Dios tiene para solucionar las cosas es permitir que las situaciones se empeoren, para que cuando Dios haga una obra en nuestros días, cuando la cuenten ni se la crean. Yo siempre digo, nunca abandones a Dios, pero ni se te ocurra abandonarla cuando todo empeora. Porque puede que Dios permita que las cosas se empeoren para que cuando Dios haga una obra en tus días, la cuenten y no se la crean. Dios es el experto. Fíjate, eso que Él es el experto alfarero, Él permite que la vasija se eche a perder. Pues si eres tan experto alfarero, arreglará antes de echarse a perder. Dice Dios, no. Es que tiene tantas grietas que lo mejor que yo puedo permitir es que se deshaga. Pero escuchen, no en las manos ajenas. Voy a dejar que se eche a perder en mis manos. Y voy a volver a hacer una vasija tan preciosa que cuando la vean ni se la crean. Y es cuando, y entramos en el final del mensaje, es cuando Habacuc recibe una respuesta que no le gusta, o por lo menos no la entiende, que aunque no la entiende, él comienza a adorar a Dios. Y yo, ¿de dónde me saco esto? Del capítulo 3, es una alabanza. Por eso he hablado de que él era un adorador. Por eso en el capítulo 3 es el único capítulo de los 3 donde hay Selah. Y Selah tiene que ver con silencios. Y cuando se ven Selah en los salmos, son cánticos. He aquí que el capítulo 3 de Habacuc es una adoración a Dios. Y es que antes Dios le había llevado a un monte y había visto cómo venían los enemigos. Pero ahora él, aunque no entiende la situación en la que vive, comienza a adorar a Dios en alabanza. Y el resumen de la alabanza es que él mira al desierto y le parece ver a Dios moverse a través del desierto. Porque si hay algo que le encanta a Dios visitar, es tu desierto. A Dios le encanta visitar tu desierto. Realmente le apasionan a Dios los desiertos. Él nunca va a rodear un desierto, y más cuando hay un hijo, una hija, un príncipe, una princesa en un desierto. Él no lo rodea, él siempre va allí a ayudar, a levantar, a restaurar, a animar. Dios no te abandona en desiertos. Dice la Biblia que él le ve y le parece que ve a Dios moverse en el desierto, y ve como de las manos salen rayos y a su paso la tierra tiembla. Dice la Biblia que él mira los montes y empiezan a temblar. Eso por lo menos le parece ver a Habacuc. Y él ve cómo Dios liberó a su pueblo y los condujo hasta la tierra prometida. Y aunque él no lo entiende, comienza a adorar a Dios. Por eso es que Habacuc pudo vivir, mas el justo por la fe vivirá. Porque he vivido una situación terrorífica. Porque he pedido a Dios que me salve. Porque me ha salvado de una manera que no entiendo. Pero como sé que hay una razón divina, entonces voy a adorar. Por eso es que él vivió y puede decir, mas el justo por la fe vivirá. Y él sin saberlo estaba fundamentando la fe en algo. La Biblia diría en Corintios, por fe andamos, no por vista. ¿Te das cuenta? No entendía lo que veía, pero sin embargo la fe nunca la fundamentó Dios en lo que vemos. Por eso decía en Romanos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. El padre de la fe, aunque no tenía esperanza de nada, sabía que Dios podía salvarle. Por eso, mas el justo por la fe vivirá. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. En unos momentos os daré el Se secreto. quedó conmigo y sin reproche. Él
me acompañó cuando perdí mi norte. Para vivir esas Y a palabras. pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Adora a Dios. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. ¿Saben ustedes cómo lo logró Habacuc? El secreto está en su nombre. ¿Sabes qué significa Habacuc? Habacuc significa el que abraza. Algunas traducciones es el abrazo de Dios o el que abraza a Dios. ¿Quieres vivir esas palabras? Mas el justo por la fe vivirá. Abrázate a Dios y no te sueltes en esta pandemia. No hay otra fórmula, no hay otro secreto que abrazarte a Él. Me desvió los pasos y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Yo no tengo más que decir en esta noche. Se quedó conmigo y fue paciente. Solo que tienes que avivar la llama. Cuando bajé mi frente, Que nadie robe tu y fe. a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se puede, mas el justo por la fe vivirá. Sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. Y te recuerdo que la fe es una forma de vida. Por la fe vivirá. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, Adora mi alma, cuando papá. tropiece y piense que no hay solución. Gracias porque no nos Él me abandonas. guiará con la paciencia de su amor. Gracias porque no nos Él abandonas. sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Gracias, canal de la buena semilla. Gracias en esta noche por invitarme. Y como siempre digo, gracias por escuchar a este loco con sus locuras. Espero haberos hecho bien en esta noche. Yo he disfrutado mucho predicando lo que el Señor había puesto en mi corazón. Un abrazo muy fuerte y adelante, moderadores. No me dejará cuando en mi fe